Hola, ¿qué tal amigos de NB? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y quiero comentar sobre el centenario de la fundación de la Cruz Roja Delegación Jalapa que aconteció un 28 de septiembre de 1925. Hablar de la Cruz Roja es hablar de una de las instituciones fundadas en el siglo XIX, allá por 1863. Es una propuesta después de una guerra, la guerra de Solferino. En Italia hay alguien que se da cuenta, uno de los participantes de esta guerra del ejército francés en territorio italiano, Henry Dunant, se da cuenta la necesidad de crear un organismo que atienda a los heridos después de una batalla. A lo largo de la historia de la humanidad conocemos los resultados de una guerra, los muertos, los heridos. Recuerdo ahorita una historia muy bonita que aconteció en territorio veracruzanos en la batalla de Camarón de 1863. La Legión Francesa va a ser atacada por el ejército mexicano que comandaba el jalapeño Francisco de Milán. Después de la batalla hay que recoger a los heridos, enterrar a los muertos, y Magno García Marrero recoge un testimonio de uno de sus antepasados, o que una bisabuela, que atiende a un soldado francés, lo lleva a su casa, lo cuida. Ese soldado francés le escribe a su madre que no se preocupe, que ha encontrado una nueva madre en suelo nacional y que lo está atendiendo. Este militar muere poco después, pero dejó ese testimonio de cómo la sociedad civil atiende a los heridos después de las batallas. Magno García Marrero ha publicado este libro, un pequeño libro recogiendo ese testimonio de la solidaridad. Es en Francia, en Italia, donde empiezan los primeros comités locales de la Cruz Roja. Poco a poco se va haciendo un movimiento internacional. En el Porfiriato, don Porfirio Díaz también va a ser parte fundamental. Él va a autorizar por decreto presidencial del 21 de febrero de 1910 la creación de la Cruz Roja Delegación Mexicana. Ya venían trabajando, hubo un acontecimiento muy importante en Monterrey en 1909, una cuestión climática de lluvias que deja un gran número de damnificados. Y hay personas que se han encargado. Y bueno, la Cruz Roja Mexicana es interesante porque después del decreto en febrero, 9 meses después, México tiene su revolución, 10 años de revolución, y en esos 10 años se van creando comités de solidaridad de la Cruz Roja Mexicana. A Jalapa, ya por 1924, Jalapa, que ha tenido experimentos de desgracias, tanto naturales como provocadas por el propio hombre. Hay que recordar que en 1920, el terremoto del 3 de enero de 1920, que dejó grandes pérdidas materiales, pero también seguramente pérdidas humanas. La toma de Jalapa en la rebelión de la Huertista del 8 de diciembre de 1923, la propia movimiento, el atentado contra los obreros el 28 de agosto de 1924,
Pues ya en 1924 hay un grupo de jalapeños encabezados por Ramón Dehesa, hijo del exgobernador Teodoro Dehesa, que empieza a organizar a los jalapeños, a la sociedad jalapeña, para crear el comité de la Cruz Roja Delegación Jalapa. Y bueno, ya para el 28 de septiembre de 1925, en la calle de Rafael Lucio, en la casa marcada como el número 14, se reúnen para dar forma a este comité, que lo integran Luis Espinosa, Julio Rebollero, Ricardo Gutiérrez, Miguel Ángel Cárdenas, Manuel Aparicio Guido, Carlos Romero, Manuel Pérez Redondo, Ignacio Gorospe, Ramón Dehesa, Antonio Pérez Rivera, Julio Lenguas. En su mayoría de ellos son médicos. Ahora sí, a partir de 1925 tenemos este comité de la Cruz Roja. 1925, un año lleno de luces, inicia el gobierno del gobernador Heriberto Jara Corona, que tiene un proyecto muy claro para la ciudad de Jalapa, con su proyecto Ciudad Jardín, que nos va a traer a Modesto Cerrona para construir en 77 días el Estadio Jalapeño, que se va a inaugurar el 20 de septiembre de 1925, la pavimentación y el nombre de una nueva calle, que es la Avenida de la Gran Revolución, y que es la primera calle en el país, la primera avenida en el país que lleva el nombre del movimiento armado iniciado en 1910, la Avenida Revolución que inicia en Enríquez y que termina aquí en 20 de noviembre en lo que estuvo la Cruz de la Misión, zona de donde yo vivo. Hablar de la Cruz Roja de Jalapa es hablar de entusiasmo, de voluntarios, de gente que ha donado parte de su vida. El pasado 26 de una charla en la Galería del Estado, un poco recordando lo que fue la Cruz Roja Mexicana. Mi ponencia se le dediqué a dos grandes socorristas, como lo fue el tío Ricardo Mora Pastrana, un hombre que se entregó a la institución y que dos de sus hijos también fueron voluntarios, y a otro joven voluntario como lo fue Vicente Viveros. Es un joven jalapeño nacido en el barrio del Jalití, un gran deportista, un hombre muy querido, voluntario de la Cruz Roja, que él muere en un accidente de motociclista en la Avenida Revolución y Puerta Jesús Díaz, a 3 cuadras antes de su morada. Vicente también se le reconoce como un gran ciclista de la ciudad de Jalapa, pero como voluntario de la Cruz Roja también dejó huella. Es muy grande la historia de la Cruz Roja Mexicana Jalapa. Sobre todo hay un momento de muchas luces, el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Cruz Roja Jalapa era la que tenía el control, o la que tenía la delegación para los desastres naturales. Decenas de jóvenes voluntarios van a trabajar en la Ciudad de México en los rescates. Creo que son más de 100 jóvenes socorristas que de la noche a la mañana hay que irse a atender a la Ciudad de México. El presidente municipal Américo Zúñiga les hizo un reconocimiento en sesión de cabildo, les entregó un diploma en reconocimiento a esa valía. La Cruz Roja ha tenido varios lugares. Ella empezó trabajando en el asilo Sayago, en Jalapeños Ilustres. Luego logran que doña Tomasita González Viura de Alemán les promueva un espacio en Clavijero, un edificio muy grande. Luego el gobernador Rafael Murillo Vidal les hace una estación allá en la calle Tantoyuca. La ciudad está creciendo. Luego regresan a la sede de Clavijero. Y bueno, es una larga historia de voluntarios,
de las damas voluntarias, que en este momento yo estoy muy contento que un personaje de una intachable trayectoria como es la maestra Rebeca Dyer sea parte de las damas voluntarias, y que también están atrás de la Cruz Roja, los socorristas, y la Cruz Roja no solamente atiende los accidentes viales y esas cosas, está en rescates, tiene hospital, ha hecho muchísimas cosas la Cruz Roja que ahora ya no se notan. La gran campaña, la donación para los recursos, en el 2018 yo participé en varias reuniones con la Cruz Roja Internacional, Comité Internacional de la Cruz Roja, que estaban haciendo un diagnóstico del estado actual de la violencia en el estado de Veracruz. Un trabajo muy interesante que hacen en todo el mundo, cómo va el estado actual. Pues muchas felicidades a la Cruz Roja Delegación Jalapa, muchas felicidades a todos los voluntarios, a todos los donadores, y esperemos que el gobierno vuelva a echarle un ojo a la Cruz Roja. Estos gobiernos tan honestos. Los gobiernos corruptos neoliberales apoyaban a la Cruz Roja, pero estos gobiernos tan honestos, que tienen una guerra de baja intensidad, no le han puesto mucha atención a la Cruz Roja. A lo mejor tendrán otros datos, o con los apoyos sociales la gente ya pueda ir pagarse un traslado en una ambulancia particular. Yo no sé, pero en los últimos 7 años los gobiernos de la honestidad, los gobiernos al servicio del narcotráfico, se han olvidado de esta institución. Esperemos que no necesiten del apoyo de la Cruz Roja, y hay que recordar que el fundador tuvo un eslogan: todos somos hermanos. Hasta pronto.